Ok. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar desde el aparato genital femenino. El equipo es Laura Samarripa Hernández y Susana María Reyes Piña. Primero, el aparato genital femenino se divide en dos, interno y externo, que también se le conoce como vulva. El interno está conformado por las trompas uterinas, los ovarios, el útero y la vagina, mientras que el externo o vulva está conformado por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, capucha del clítoris, el clítoris, la uretra, el introito vaginal y las glándulas anexas, que más adelante veremos cuáles son. Primeramente vamos a revisar el interno, que son las trompas uterinas, ovarios, útero y vagina. La vagina es un tubo que mide 7 centímetros de largo aproximadamente, el cual se elonga para adaptarse a la forma del pene, es decir, que se estira. Tiene pliegues internos que delimitan el interior. Está conformado por 4 paredes, las cuales son la superior, inferior y laterales, que se unen con la estructura del cérvix. Una vez unidas se conoce como fornido y en lugar de ser inferior y superior se conoce como anterior y posterior. Esta comunica los órganos genitales internos del medio externo. La vagina también cuenta con el himen que se encuentra en la entrada. Hay distintos tipos de himen. Encontramos aquí una imagen en la cual está el anular, la cribiforme, septado, imperforado y una vez que se tienen relaciones sexuales o por algún tipo de actividad como montar a bicicleta, se da una ruptura, como en la imagen se muestra. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, tenemos que es el conducto del flujo menstrual, es el canal de parto, es el receptáculo del pene, como ya se había dicho anteriormente, y se comunica con el cérvix. Sus capas son tres: mucosa, muscular y adventicia. La mucosa tiene pliegues y rugosidades para extenderse más. La muscular es músculo liso y se divide en dos: externa circular y externa longitudinal. Y por último, la adventicia, que es tejido conectivo denso en la muscular, y al lado externo es tejido conectivo laxo. La vagina no tiene glándulas secretoras para su lubricación, así que se lubrica por varias glándulas, las glándulas del cérvix y por las de la entrada vaginal. En la entrada vaginal están las glándulas que les dije que veríamos a continuación, que son las de Bartolino, o también conocidas como vestibulares mayores, y las de Skinny o vestibulares menores. Ahora vamos a pasar a hablar del útero. El útero, para empezar, sus dimensiones son de 7.5 de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor aproximadamente. En las mujeres que no han estado embarazadas, pesa entre 30 y 40 gramos. El órgano es hueco y está localizado entre la pelvis, la vejiga y el recto. Se divide en tres porciones, las cuales son el cuello uterino, que es el cérvix, que se relaciona con vagina y es el punto de entrada. Luego tenemos el cuerpo uterino, que es la parte más voluminosa, y la tercera porción vendría siendo el techo del cuerpo uterino y se le conoce como fondo uterino. Tiene como función recibir a la mórula, que es cuando el cigoto hizo división celular de 16 células hasta llegar a constituir al embrión. Si hay fecundación, incrementa sus células musculares hasta 10 veces más. Ahora, hablando más claro del cérvix, es la parte externa, la más externa, y se divide en otro nombre que se conoce como exocervix. Su función es comunicar la vagina con el cuerpo del útero. El útero no es recto, tiene una flexión anterior, aunque puede variar de mujer a mujer. Normalmente es como si fuera una U lateral o una U semiacostada. Para poder examinarlo de mejor manera, se solicita a las personas
colocarse en una posición litotomía. Esta es recostado dorsalmente viendo hacia enfrente. Su parte interna se divide en tres: endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio se modifica durante el ciclo menstrual a partir de los estímulos, que son dos estratos. El estrato basal, que es la parte retenida y funcional, es el que se desprende y se comprende de parte del flujo menstrual, que es más moco y óvulo, y se recambia, o sea, se modifica y se recambia. Luego tenemos al miometrio, que es la capa muscular gruesa. Conforme el embarazo adelgaza por el incremento del volumen fetal y del líquido amniótico. Este mismo tiene tres capas de músculo que se fusionan y forman el sincitio, que pues es la unión de los músculos, como la fusión. Pero antes de fusionarse vendrían siendo la capa interna, intermedia y externa de músculo. Y por último el perimetrio, que es la capa serosa que se extiende con peritoneo pélvico y abdominal, y pues esta da protección. Tenemos la fase proliferativa, que es de crecimiento, la fase secretora, que es de estimulación, moco y glucógeno. El endometrio se mantiene, y la fase lútea, que es la pérdida del estrato funcional del endometrio. Como se marca en las imágenes, el día 1 tenemos la fase proliferativa, y el día 14 va aumentando y se mantiene el endometrio, que es la fase secretora, en el día 14. Y por último, en la fase lútea es cuando ya está en su punto alto, disminuye porque ya se dio la pérdida del estrato funcional del endometrio, que pues vendría siendo la curvatura ascendente. Si se fijan, se pierde y por eso se vuelve a reiniciar el ciclo, porque ya se desprendió junto con el flujo eh, del periodo. Ahora, el ciclo menstrual. El flujo menstrual vendría siendo los desechos que se dan pues cuando estás en tus días, que es el endometrio que se desprendió, como ya vimos, el ovocito degradado, ya que no se llegó a la fecundación, moco y otros desechos. Para empezar, todo comienza en la glándula hipófisis, donde se da lugar a la hormona folículo estimulante y luteinizante. Estas estimulan la maduración folicular y conforme los días tienen concentraciones máximas de liberación. Después de la ovulación, estas concentraciones bajan, pero la que más baja es la folículo estimulante. Tenemos dos fases: la fase folicular, que es del día 1 a la mitad del ciclo menstrual y es la maduración del folículo. Y por último, la fase lútea, que es de la mitad al final, que es la formación del cuerpo lúteo y posteriormente su degeneración. Tenemos dos hormonas, que están la del estrógeno, que es para que el endometrio crezca y en mitad del ciclo menstrual disminuye, y la progesterona, que es para que el endometrio se quede adherido algunos días más y aumenta. También tenemos los ovarios, que vienen siendo las gónadas femeninas, que son dos, una de ambos lados. Su función principal es la producción de ovocitos y óvulos, realizando la gametogénesis u ovogénesis a la vez, y la producción de hormonas sexuales, que vienen siendo la progesterona y el estrógeno, realizando el esteroidogénesis. Es el contacto directo con trompas de falopio. Se desarrolla la ovulación, cuyo objetivo es que suceda la fecundación. Sus dimensiones de los ovarios son aproximadamente entre 2.5 a 4 centímetros y su peso es de 7 gramos. En caso de que no ocurra un embarazo, la región posterolateral de los ovarios se queda en su correcto estado, y en caso de que sí ocurra el embarazo, cambia de posición. Los ovarios se imparten a partir de una aorta abdominal. De ahí se dividen en la arteria ilíaca común izquierda y la arteria ilíaca común derecha. La arteria ilíaca común izquierda parte de la externa y la interna. Después la arteria ilíaca común derecha se divide en la interna y en la externa. La interna parte de la rama ovárica uterina y ricamente irrigados por arteria ovárica y arteria uterina. El ovario derecho, intestino grueso, es el ciego, y el ovario izquierdo del intestino grueso viene siendo el recto.
¿Qué es la médula? Es la región central del ovario. Está compuesta de tejido conectivo laxo. Sus vasos sanguíneos que nutren el estroma ovárico, con tejidos internos y funcionales del ovario, y las fibras nerviosas. ¿Qué es la corteza? Esta se localiza en la porción periférica del ovario. Es la zona donde los ovocitos maduran hasta salir en su proceso cíclico para posteriormente salir a las trompas uterinas. Las células germinales conforman parte de la estructura sólida del ovario en la parte externa. Se conforma el epitelio germinativo con su propia túnica albugínea y la corteza. El hilio conecta al mesomario, que es el ligamento que conecta. Entran y salen de los vasos sanguíneos, linfáticos y el plexo nervioso. ¿Qué es el proceso de ovogénesis? Es el proceso por el cual obtenemos óvulos maduros que inicia desde la vida fetal. Este se pausa al nacer y se reactiva en la pubertad con cada ciclo menstrual. Declina a partir de 30 años de edad y finaliza en la menopausia, aproximadamente cuando las mujeres ya tienen entre 50 y 55 años de edad. La primera ovulación puede llevarse a cabo hasta un año después de la menarca, que es la primera menstruación. Esta viene siendo a la edad de los 13, 14 años a lo mucho, y el ovocito se libera en la cavidad peritoneal y posteriormente se capta en trompas uterinas. El folículo se queda vacío y se convierte en el cuerpo lúteo, que son aproximadamente unos 10 días, cuya función es mantener las condiciones apropiadas para que el ovocito en las trompas uterinas pueda ser fecundado y suceda la implantación. Hay veces que las mujeres llegan a experimentar el embarazo ectópico. Es cuando ocurre que el ovocito que fue fecundado por el espermatozoide entre las trompas uterinas y el ovario busca lugar para implantarse y se implanta en la cavidad peritoneal o cavidad abdominal. En las primeras semanas de gestación, con la producción de las células germinales primordiales en el saco vitelíneo, el cual ayuda a adquirir nutrientes y liberar desechos, se puede apreciar el día 24 de la vida intrauterina. Pasan las células del saco al embrión y gónadas en desarrollo. Estos vienen siendo los ovarios. Ahora se llama ovogonias, que a la mitad del embarazo mueren. Y al casi terminar el embarazo se conoce como ovocito primario. Estos perduran en el nacimiento y las mujeres pueden llegar a tener hasta 400,000. Les hicimos un pequeño diagrama para explicar un poquito más de las ovogonias. Estas hacen mitosis, unas hacen meiosis. De ahí parte que los ovocitos primarios hacen la meiosis, se detienen en la profase 1 hasta la menarca por el factor inhibidor de la meiosis, producido por las células foliculares, que es el folículo primordial. De ahí se divide en dos, los ovocitos secundarios y los cuerpos polares. Los ovocitos secundarios son viables, hacen meiosis y se detienen en la metafase 2. El folículo madura, rompe por la hormona luteinizante y el ovocito se expulsa. Hasta que se fecunda se completa la división meiótica, que es haploide. En caso de que no se fecunda, así que se degrada y elimina sus desechos de menstruación. Los cuerpos polares no son viables, son inviables para la vida y hacen apoptosis. Durante la vida fértil se produce alrededor de 400 óvulos maduros. Los folículos, cada folículo tiene un ovocito. Entre más pequeño el ovocito, está menos desarrollado. Tienen un patrón cíclico de liberación de óvulo y maduración folicular. Al nacer hay aproximadamente 1,000,000 de folículos. Estos tienen 3 fases de acompañamiento del ovocito en desarrollo folicular. El folículo primordial, ya antes mencionado, apenas rodea el ovocito primario. Es una zona pelúcida que aísla al ovocito de células foliculares. El folículo primario también es estructura celular compleja. Al igual que también el folículo primario avanzado, las células foliculares ya se engrosaron, avanza o es atrésico y se degrada. El folículo en crecimiento, casi a la madurez, ya hay luz. Folículo maduro o de Graaf, también llamado, se conoce la zona de antro y es el que libera el ovocito en el día 14. El día 14 es cuando se ocurre la ovulación, que está en el cuerpo lúteo, se degrada y se llama albicans. Su aporte hormonal es menor. Las trompas uterinas. Estas ayudan a transportar al óvulo que sale de los ovarios
hasta el interior del útero. La fecundación del óvulo ocurre en las mismas que se llaman las ampollas, desde los cuernos hasta la cavidad peritoneal. Las dimensiones de las trompas uterinas son de 10 centímetros y diámetro de 3 a 4 milímetros. En la ampolla está hasta 7 milímetros, ya es dependiendo de la mujer. Y el tejido peritoneal rodea estas trompas uterinas y actúa como ligamento suspensorio, ya que las trompas no están unidas al ovario. Hay un pliegue más cerca que se conoce como franja ovárica y ayuda a conducir el óvulo a las trompas. Esta es una guía. Si se dan cuenta, es todo un recorrido que efectivamente parece una guía para que el óvulo llegue a ser fecundado. Las trompas uterinas relacionan con el ovario, arterias y venas ováricas y uterinas en el intestino grueso. Tienen 3 capas, la externa, la media delgada y la interna. La externa, también llamada serosa, es el peritoneo y tejido conectivo laxo. La media delgada, llamada también muscular, es la circular interna y longitudinal externa. Transporta al óvulo al cuerpo uterino. Interna o llamada mucosa. Son los pliegues longitudinales más abundantes en la ampolla y se desvanecen en istmo, óvulo que se desplaza también. 2 tipos de célula en mucosa con epitelio simple compuesto son las ciliadas y las no ciliadas o de Tachuel. Las ciliadas, su característica es que forma de vellos que mueven al óvulo en dirección al útero. Las no ciliadas son de secreción de líquido que nutre al óvulo mientras da recorrido desde el infundíbulo hasta regiones intrauterinas. Las trompas uterinas cuentan con varias capas, como ya lo habíamos mencionado, la capa de la serosa, que es la parte de hasta arriba. Luego contamos con vasos sanguíneos. También se puede apreciar la luz, la capa de la mucosa, la capa muscular interna y la externa. Del otro lado, checamos ya las células, que vienen siendo las células epiteliales ya antes mencionadas, y las ciliadas. Esta imagen es a base del microscopio. Ahora vamos a ir a la parte externa que se conoce como vulva, que es el monte de Venus, labios mayores, labios menores, capucha del clítoris, clítoris, uretra, introito vaginal y glándulas anexas. Ok, todo lo que se conforma en la vulva es lo anteriormente mencionado. La vulva viene siendo la conformación de todo. Es el sitio donde se encuentran los genitales externos. Primeramente tenemos el monte de Venus, que de hecho en la imagen no aparece, pero está más arriba del capuchón del clítoris. Es la prominencia de tejido adiposo que se ubica en la sínfisis del pubis, donde se le conoce por tener vello púbico, que el vello púbico protege del material sucio y actividad de glándulas sudoríparas y pues nos protege de los que no le entre nada a los órganos internos. Posteriormente tenemos los labios mayores. Como se muestran en la imagen, son pliegues cutáneos que mantienen cerradas estructuras internas y aísla de agentes dañinos. Los labios menores, como se dice, son menores a los mayores, que también son pliegues cutáneos que cubren partes internas y conductos. Es el vestíbulo, que son las estructuras que lo componen, o sea, tiene un vestíbulo y en el vestíbulo incluiríamos al introito vaginal, que es la parte más baja, y nos vamos ascendentemente al orificio de la uretra y glándulas de Skinny y Bartolino. Por último, explicaremos un poco del clítoris, el cual es un ligamento suspensorio. También se divide con el cuerpo del clítoris y el glande del clítoris. Son 3 partes. Tiene 2 pilares laterales y es un órgano con 8000 terminaciones nerviosas. Es un tejido eréctil que mide entre 7 y 12 centímetros, crece con la edad y es el único órgano destinado al placer femenino. Muchas gracias, eso sería todo del tema y nuevamente mi equipo es Laura Zamarripa y Susana Piña. Listo, ya quedó el primer video. ¿Cuánto duró? Pues yo le puse cronómetro y